Antes de comenzar con la instalación, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. Muy a tener en cuenta a la hora de pedir este enganche si es un Mercedes AMG Line o es un Mercedes estándar. Lo vais a ver en el paragolpes. Eso solamente afecta hasta las versiones de 2018. De las versiones de 2018 para adelante, todos llevan el paragolpes ya estilo AMG Line. Entonces veréis que la pieza de bola del desmontable vertical es completamente diferente. Y como os decía, en esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical. Para la instalación del enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. Quitaremos también el refuerzo metálico que hay detrás de este. Quitaremos el tapizado del interior. Vamos a retirar la moldura de entrada del maletero, quitándole un tornillo en la parte inferior. Y con la ayuda del sacagrapas retiraremos el tapizado del interior del maletero. Así nos dejamos a la vista los tornillos que sujetan el travesaño y unos puntos de anclaje que lleva internamente el enganche. Como os decía, los dos puntos de anclaje del enganche, las dos tuercas que sujetan el refuerzo metálico que veréis a continuación. Aquí tendremos que quitar dos tuercas que sujetan el paragolpes. Necesitaremos una llave de 10, un poco más larga de lo habitual. Quitaremos las dos tuercas a ambos lados de la barra de refuerzo. Nos dejaremos desconectado el cableado de los sensores de aparcamiento. En la parte inferior quitaremos 6 tornillos de 10. En los pasos de rueda quitaremos las grapas y un tornillo de 8 en la parte superior. Una vez hemos retirado las grapas de la parte visible, debajo de esta tenemos otras dos grapas más a retirar. Y en el lado derecho haremos los mismos pasos. Una vez que hemos quitado las grapas, podemos abrir las esquinas y debajo del piloto tendremos que tener cuidado para ir ahuecando y que salga la grapa a presión. Y como ya hemos desconectado los sensores, podemos retirar el paragolpes. Al ser la versión diésel, nos encontramos con el depósito de AdBlue. Tendremos que quitar los dos tornillos que lo sujetan. En la parte interior, las dos tuercas que sujetan el refuerzo. En el lado de la izquierda nos retiraremos el soporte del escape. Y de esta forma tenemos accesibles los tornillos del refuerzo. Retiramos el refuerzo. Antes de colocar el cuerpo central del enganche, colocaremos las piezas que lo sujetan. Ponemos el tornillo de 16 con la arandela especial cuadrada y colocaremos la tuerca en el interior con la ayuda de una llave de 24. En el lado de la derecha, el mismo procedimiento. Antes de que coloquemos el enganche es muy importante que sellemos la parte sobre la que apoya, así evitamos que entre agua en el interior del chasis. Limpiamos la zona a sellar y le aplicamos sellante alrededor . Colocamos el cuerpo central del enganche
Ponemos el tornillo con la arandela Grower al que va al interior del tubo. Y pondremos el tornillo pasante en este otro orificio con la tuerca por el otro lado. La misma operación en el lado de la derecha. Sobre los puntos frontales pondremos el tornillo y la tuerca por detrás. En la sujeción del depósito de AdBlue usaremos los mismos tornillos que venían en el vehículo y le añadiremos las tuercas incluidas en nuestro enganche. Pondremos los 2 tornillos que van al interior del maletero y en el lado de la izquierda repetimos la operación. Colocaremos la bola con los tornillos de 12-25 y arandela Grower en el lado de la derecha y en el lado de la izquierda en la parte superior. Y en el lado de la izquierda la anilla de arrastre y la chapa de sujeción de base de enchufe con el tornillo de 12-35 y arandela Grower igualmente. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, sellaremos esta parte de aquí del chasis, que es la última que nos quedaba por sellar, y daremos el par de apriete correspondiente a los tornillos. En este caso, los de 12, 87 Nm y 51 Nm para los de 10. Terminada la parte mecánica, pasamos al kit electrónico. Podemos montar un kit Aragon Pro directamente a las señales de los pilotos, pero os voy a enseñar un truco. Tenemos el SAN trasero de luces en la parte inferior del maletero. Ahí podemos coger todas las señales, tanto de piloto izquierdo, piloto derecho y las luces del portón, y tenemos todo muy a mano, todo concentrado en un solo punto. En esa misma unidad es donde vamos a conectar el kit recomendado. Con un solo conector y una toma de positivo funcionará todo el kit electrónico. Ahora os muestro cómo. La instalación, como vais a ver, es muy simple. Quitaremos un tapón que tenemos, sacaremos el cableado por este orificio de aquí. Para poder sujetar el cable tendremos que tener primeramente puesto el soporte de base de enchufe. Se pone con la arandela de ala ancha por detrás. Este registro va en esta posición de aquí para evitar que se mueva. Y a continuación ponemos la arandela y la tuerca. Apretaremos de tal forma que suba y baje con facilidad, pero que no caiga por su propio peso. Colocaremos la base de enchufe haciendo clic. Nos aseguraremos de que entra bien. Ponemos la goma protectora. La base de enchufe la hemos sujetado de tal forma que abre hacia abajo. De esta forma evitamos recortar el paragolpes. Sujetaremos con la ayuda de una brida el cable de esta forma. Así evitamos que colisione por la parte posterior. Y sujetaremos el cableado al cuerpo central del enganche. Con el cableado en el interior conectamos la centralita con el cableado y la sujetamos con la cinta de doble cara. Ponemos en esta zona de aquí. Este es el conector que os comentaba y lo conectaremos en el SAN trasero de luces, que en caso de que conectéis aquí un Aragon Pro sería en este conector, en este y en este. Tenéis todas las señales de los pilotos traseros. Introduciremos el conector en el alojamiento que tenemos libre. Nos queda de conectar los 2 positivos directos y opcionalmente podemos conectar el positivo de contacto. Tenemos opción 1 en el conector púrpura o la opción 2 en el conector azul.
Todas ellas son válidas. Yo lo voy a conectar directamente en el conector azul. Cogemos los dos alojamientos que tenemos libres. Y volvemos a poner el zócalo en su sitio. Ponemos el fusible de 20 amperios en el cable rojo-azul que pertenece a la alimentación de la centralita y el de 15 en el cable naranja que pertenece al positivo directo. En la posición 1 del conector rosa es donde tenemos el positivo de contacto. Y pondremos el fusible de 15 amperios. Usaremos este tornillo de aquí como punto de masa para la instalación eléctrica. Nos dejaremos recogido el cableado. Una vez que hemos terminado el conexionado, podemos hacer la comprobación de luces. En este caso estamos utilizando el tow bar tester. Antes de montar el paragolpes tenemos que quitar esta pieza que vemos aquí, si no nos colisionaría con el soporte de base de enchufe y con la pieza de bola. Quitamos los remaches. Esto ya no se utiliza. Retirada la pieza plástica, podemos proceder al montaje. Y hasta aquí el montaje de este Mercedes Clase C. Hasta la próxima.